¿Cómo están? Esto es Tu Salud a través de Cayetano Más. El 24 de marzo hemos celebrado el Día de la Tuberculosis, un día que sirve para concientizar a todos que esta enfermedad es un problema de salud pública. Le puede dar a cualquier persona sin condición social, edad o sexo. Por eso, el día de hoy hablaremos de tuberculosis como enfermedad y como paciente. Hemos invitado a la doctora Omaira Chinchalino. Ella es exalumna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es infectóloga y trabaja en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Omaira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Vamos a hablar de tuberculosis así en forma general y de tu experiencia con la enfermedad. Lo que quieras preguntarme, lo contestaré. Cuéntanos, ¿qué tan frecuente es la tuberculosis para que la gente sepa? La tuberculosis es súper frecuente en el país. En realidad somos un país con muchos pacientes, un país endémico de tuberculosis. Y la verdad que, como lo decías tú, cualquiera de las personas podemos adquirir tuberculosis, ¿no? Y en base a esto es de que les puedo contar, no solo desde el punto de vista médico, sino como mi experiencia como paciente. Y lo adquirí trabajando probablemente, ¿no? Pero también la gente lo puede adquirir en el bus, en un cine, en cualquier otro trabajo que tú tengas y en cualquier distrito de Lima y en cualquier departamento del Perú. Claro, siendo esta una enfermedad con mucha incidencia, mucha prevalencia en nuestro medio, la gente desconoce que puede adquirir en cualquier parte. Exacto. Yo me acuerdo haber leído una tesis en la cual decía que si viajabas más de una hora en una combi, era un factor de riesgo. Sí, en realidad yo, por ejemplo, cuando tomaba las medicinas en el hospital donde me tocó tomar la medicación y yo iba de paciente y me sentaban con todos los pacientes, encontré pacientes que nunca habían vivido en Lima y que venían de provincia, y de repente un aire más fresco, más puro, pero probablemente adquirió la tuberculosis en alguna parte de ahí. Vi gente que trabajaba en las boleterías de tiendas comerciales, en los cines. Contacto con otras personas. Con otras personas, ¿no? Vi estratos sociales completamente diferentes, ¿no? De gente que era profesional y que tenía un trabajo estable y que le dio tuberculosis, hasta la gente que probablemente se había quedado sin trabajo y que también había adquirido tuberculosis, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona y desde cualquier punto de estrato social. Y muchas veces la gente lo vincula con que la gente no come bien, pero no necesariamente es el no comer bien, sino son varios factores adicionales, ¿no? El vivir mucha gente en unas personas, pero también puede ver que en algún momento tu estado de inmunidad, tus defensas propias del organismo descienden por algún evento que te sucede, personal, familiar o laboral, ¿no? Alguien que no sabe manejar las emociones y puede aparecer esta enfermedad, ¿no? O puede ser muy vulnerable a contagiar, ¿no? Y que esté obviamente la bacteria en el ambiente. Exacto, y la bacteria tiene que estar en el ambiente, ¿no? Entonces definitivamente es una enfermedad que puede estar en cualquier de los lugares y nos podemos contagiar en cualquier lugar, ¿no? Eso es algo interesante para recalcarlo, porque mucha gente, como tú mencionas, dice, tiene tuberculosis porque no come bien, ¿no? Pero se olvida de que no comer bien, pero tiene que venir la bacteria, que es el micobacterium tuberculosis, para poder contagiarse. Exacto, y también tiene que darse el lugar propicio, ¿no? Claro. Por ejemplo, la gente le gusta ir en los buses hacinados sin abrir las ventanitas porque dice que hay mucho frío, pero en realidad el aire debería estar circulando, yendo y viniendo, claro, para que ese micobacterio no se aloje en una persona, sino que simplemente pueda circular, ¿no? Omaira, cuando comenzamos a estudiar la carrera de medicina, tenemos varias pruebas que nos hacen, ¿no? Dentro ya está la placa de tórax, el PPD. ¿En qué consisten estas pruebas? ¿Para qué? Mira, en realidad el PPD lo que te mide es si has tenido una exposición previa a la tuberculosis, si has tenido el contacto, ¿no? Claro, el PPD es una vacunita que se pone. Es una vacunita, exacto. Es una vacunita que te lo ponen hoy, en 48 horas la leen, y simplemente es para ver si has tenido el contacto, pero no te dice si en realidad estás enfermo ahorita o has podido estar enfermo hace mucho tiempo o lo adquiriste en algún momento, ¿no? Y la radiografía es básicamente para ver que no haya ningún cambio, ¿no? Porque la principal órgano donde se aloja la tuberculosis es pulmonar, pero en realidad lo podemos encontrar en cualquier lado, ¿no? Hay tuberculosis de piel, hay tuberculosis de riñón, tuberculosis gastrointestinal, ¿no? Los ganglios, tuberculosis ocular, y en realidad se puede alojar en cualquier lugar y depende de cada sistema inmunológico para que pueda responder, ¿no? Cuando
¿Sospechabas que tenías una enfermedad respiratoria? ¿Cómo fue toda la evolución del diagnóstico? ¿Qué te hicieron? Sí, en realidad mi experiencia es algo particular porque en realidad los síntomas clásicos en realidad de la tuberculosis, por lo cual todo el mundo debería ir a un doctor, es la tos por más de 2 semanas, la baja de peso y la sudoración o fiebre durante las noches, ¿no? ¿Qué es lo clásico? Que es lo clásico, ¿no? Que es lo que, por lo cual uno debe estar alerta y debe ir al médico al primero de esos combinación de estos síntomas. Sin embargo, yo en realidad no tuve nada de eso. Yo estaba más delgada porque probablemente estaba trabajando, comía bien, comía mucho a cualquier hora, pero sí me consta eso. Trabajaba mucho más, pero sin embargo yo creo que el ánimo sí lo tuve abajo. En realidad tuve una pérdida, mi papá falleció 6 meses antes de que enferme y ahí yo creo que viene el bajón, digamos, de las defensas, ¿no? Sin embargo, nunca me di cuenta, ¿no? Porque yo comía, llevaba una vida normal, tenía un trabajo, tenía una familia, tenía un auto, tenía una casa, tenía todas las comodidades que probablemente cualquier persona lo puede tener, ¿no? Y un día debuté con una tos que no pasaba durante 2 o 3 días y un día en realidad escupí sangre y me di cuenta, dije, ¿y esto qué ha pasado? ¿Por qué me sucede eso, no? Pero en ese momento la verdad que no le tomé importancia a que era tuberculosis. Yo pensé que era 1000 cosas en la cabeza y nunca pensé que era tuberculosis, ¿no? Cuando en realidad lo primero que hice fue acercarme a un doctor en el hospital donde trabajo y me tomaron una radiografía y tenía una lesión, ¿no? Entonces esa lesión no era muy reciente, probablemente tenía más tiempo del que yo había tenido síntomas, ¿no? Y bueno, ahí en ese momento me pidieron que deje el vaciloscopía, que es el esputo que uno tiene que dejar, que obviamente es gratuito para todos. Dejé la muestra y ese día me dijeron que era vaciloscopía positivo, que quiere decir que yo expectoraba el bacilo cada vez que tosía, ¿no? Desde ahí hay que tomar medidas de prevención para evitar contagiar al resto de personas, a nuestros familiares sobre todo. Y luego de ahí, ese mismo día, en realidad, inicié el tratamiento, ¿no? Sin embargo, la realidad es que eso sería un tema muy simple, ¿no? O sea, en realidad ya me he diagnosticado, me dieron el tratamiento. Sin embargo, hay varios tipos de tuberculosis. A mí me tocó no la sencilla, la simple, que es la tuberculosis que todo el mundo conoce. A mí me tocó una que era multidroga resistente, ¿no? Es la que el Mycobacterium ya había hecho alguna mutación y que necesitaba más tiempo de tratamiento y necesitaba otras medicinas que hizo que se prolongara el tiempo de tratamiento, ¿no? Desafortunadamente, tuberculosis es una enfermedad muy traicionera, se podría decir, ¿no? Exacto. Muy asolapada, porque si bien es cierto, tenemos fiebre, tenemos tos más de 2 semanas, tenemos sudoración nocturna, la baja de peso. Obviamente, si me dicen que tengo todos estos síntomas, hago el diagnóstico fácilmente. Pero hay personas que no tienen síntomas, si fue tu caso. Exacto, que claro. te gustaste más cortamente. Más corto, exacto. Más corto, y esto pues ocasiona que estemos siempre pendientes dentro del diagnóstico diferencial de alguien con síntomas respiratorios de tuberculosis. Exacto. Sí, exactamente. Existen varias formas y tipos de tuberculosis. No es una tuberculosis que cualquiera puede adquirir, la que es la más común. Es una tuberculosis, en este caso, supongamos que sea pulmonar. Y que sea sensible a todos los fármacos. Pero hay 2 fármacos que se llaman isoniazid y rifampicina, que son resistentes, viene lo que te tocó a ti. Exacto. ¿No? Un MDR. A mí me tocó eso y tuve, el tratamiento que tú mencionas es por 6 meses y a mí tuve que tomar un tratamiento por 18 meses que incluía... ¿Con ampollas? Con ampollas, sí, las ampollas me duraron 6 meses, que en realidad tenía los peores eventos adversos porque me podía quedar sorda, podía malograr el riñón. Sin embargo, es la medicina que me tocó y la que tuve que asumir. Pero hay controles constantes. Exacto, o sea, en realidad el comentario iba a que finalmente siempre las medicaciones van a tener un evento adverso, pero yo tenía la enfermedad y tenía que tratarla con esa medicina, ¿no? La medicación para todos es igual, ¿no? No hay que pensar que de repente a mí, por ser médico, me tocó un trato diferente o me tocó no hacer las colas, no. O sea, yo en realidad
pasé la peor experiencia y ¿no? Cuando fui con el neumólogo, que obviamente no es de mi hospital, sino de otro lugar, y fui y me dijo, bueno, tienes que dejar todo porque te puedes morir. Y yo dije, ¿cómo me voy a morir si yo me siento joven aún? Pero me dijo así, y es algo que para mí me impactó mucho porque estaba, obviamente ahora lo cuento viendo y lo puedo contar, ¿no? Pero era algo que en ese momento me impactó mucho porque dije, ¿cómo me voy a morir? ¿Cómo me va a decir que me voy a morir el primer día que lo conozco, ¿no? Y cuando le traje la segunda prueba de que era resistente, me dijo, no, ahora sí tienes que dejar todo por 2 años porque ahora sí te puedes morir y te vamos a tener que quitar de repente una parte del pulmón. Y yo así, o sea, asustada y no entendía lo que en realidad, en ese momento, a pesar que era médico, no entendía lo que me pasaba, ¿no? Luego cambié de médico y igualmente, y esto también para entender que todas las personas nos podemos encontrar con médicos que no tienen una buena empatía, exacto. Pero sí, yo tuve la suerte de llegar, como muchos de los pacientes llegan por suerte, con el neumólogo que me tocó, que es el doctor Iberico, y por eso quiero mencionarlo, que es muy bueno y que en realidad él me trató como paciente, ¿no? Entonces me trató con el afecto que él trata a todos los pacientes, pero me hizo sentir paciente, ¿no? Tanto así que yo le decía, doctor, la pastillita amarilla me cae mal. Y él me miraba y yo no sé si en ese momento decía, esta doctora, ¿cómo no va a saber que esa pastilla es letionamida? Y yo, doctor, y la ampolla, y me duele. Y, o sea, todos los eventos adversos que a veces el paciente refiere, yo iba y se los contaba y él me trataba como paciente. Me decía, no te preocupes, esto ya va a pasar, ya te falta poco. Y cada mes que iba a mi contra le decía, doctor, ya este mes es el último. Iba creo que en el 8º mes, ¿no? Y me decían, no, Mayrita, faltan unos mesecitos más, pero ya estás avanzando, poco a poco. Y yo, la verdad que cada vez que iba, creo que lloraba como 5 o 10 minutos con él. Y me decía, no, pero eso ya va a pasar, ya cada vez estás mejor, estamos yendo bien, bajando peso. Y yo cada vez sentía que el tiempo no avanzaba, ¿no? Y eso es muy importante para decirle a todos los que pueden mirar este programa, que a veces las enfermedades se ven largas, ¿no? Y ves que nunca vas a llegar al final del tratamiento, pero un día llegas, ¿no? Y lo importante es que la tuberculosis tiene tratamiento. Y el tratamiento te cura y vas a quedar bien, así como yo, que ahora ya quiero perder los kilos, pero ya no los puedo perder, los que gané después de la enfermedad, ¿no? Pero es muy importante que uno quede bien, ¿no? O sea, te quedas con, todo el mundo te va a decir que quedas con una secuela y no sé qué. Sí, yo debo tener una secuela, en realidad tengo la secuela, me doy cuenta que la tengo, pero finalmente ahora una vida súper normal. Yo cuando estaba enferma pensé que nunca iba a hacer deportes, que nunca iba a viajar, que yo me veía ya muerto por ahí. Sin embargo, ya hoy en día sé que la tuberculosis se cura, y a todos los que puedan ver y que estén ahorita pasando por este tiempo de tratamiento largo, un día se van a cuidar y un día van a estar bien y un día van a hacer sus actividades normales, ¿no? Claro que sí, es un buen mensaje. Dime, ¿la medicación te la llevabas a la casa? Ay, no, la medicación hay que tomarla ahí porque parte del éxito del tratamiento de todos los pacientes es sí dar lugar y que en realidad la enfermera vea que te tomas la medicación o que te colocas el inyectable, ¿no? Pero además yo creo que la importancia de ir todos los días a ver de ir al sitio y tomar la medicación es ver a la otra gente que toma contigo. Yo aprendí mucho de los que tomaban conmigo en diferentes horarios, aprendí mucho de los eventos adversos, de cómo controlarlos. ¿Se dan ánimos también ahí? Sí, exacto, que si tomas el moliente, que si tomas la sábila, que el cuáquer, y yo veía así, yo como médico decía, bueno, no sé, pues le haré caso, haré una cosa, haré la otra, porque en realidad en ese momento tú necesitas creer en algo, ¿no? Y si tú ves que ese paciente con eso le funciona, pues eso hay que tomar, ¿no? Y lo otro, las diferentes edades, ¿no? Yo recuerdo muy bien a un señor como de 80 años que tenía lo mismo que yo y se tomaba las pastillas con agua, ¿no? Y yo lo veía y yo decía, este señor, ¿cómo puede hacer eso? Yo el agua ni la podía ver. Entonces aprendes de que esto va a pasar, ¿no? O sea, cada vez que alguien terminaba el tratamiento, yo no lo veía. Entonces decía, un día me va a tocar a mí. Y así pasa. Yo creo que eso es lo importante de este tipo de programas que tienes que ir. Aunque a veces entiendo que para mucha gente debe ser tedioso y fastidioso o lejos, ¿no? Y no tienen todas las posibilidades, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es eso, es ir y tener un personal de salud como las enfermeras, que en realidad son parte muy importante también del programa de tuberculosis, ¿no? Que te ayudan mucho con los ánimos, con
con los pequeños consejos de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta medida que se llama la terapia directamente observada, Así es, el DOT. permite que la gente tome todos los días en forma correcta, adecuada, porque si desafortunadamente dejamos de tomar la medicina como debe ser, se crean las resistencias. Exacto, y hacemos más contagio, hacemos más enfermedad. Y hay otra TV mucho más las XDR, ¿no? Claro, las extremadamente resistentes. Extremadamente resistentes. Que cada vez avanza más, lamentablemente, por esto, ¿no? Porque hay gente que no tolera el tratamiento, que a veces no recibe una buena información también, ¿no? Que el ambiente, pues los lugares de salud a veces son hostiles, ¿no? A veces no nos damos cuenta, ¿no? Y esto va avanzando, ¿no? Pero bueno, hay que detenerlo y hay que abrir las ventanas en los buses, que es importante. Omega, y cuéntame, ¿y el entorno familiar cómo fue? Bueno, el entorno familiar, felizmente, mi hermano es médico, así que como que él manejó la situación y trató, bueno, me puse en un cuartito. Y bueno, mi mamá, que ya en esa época tenía como 75, 76 años, que encima tiene fibrosis pulmonar, lo tomó muy tranquila porque ella también había tenido tuberculosis hace muchos años, ¿no? Pero creo que todos entendían de qué era el proceso que yo tenía que pasar, ¿no? Entonces me hicieron sentir de que iba a estar unos días pues aislada hasta que ya la baciloscopía salga negativo, y felizmente negativicé bien rápido a los 7 días. No sé si fue algo de todo lo que comí, porque recuerdo que esa semana mi mamá me daba entre el cuy, el pescado y millones de cosas que comía. Yo creo que el subir de peso es una lección que también aprendí mucho, ¿no? La importancia de ganar peso a la tuberculosis, ¿no? Y es algo que le digo ahora a mis pacientes, le digo, ustedes tienen que subir de peso para ganar la lucha, porque las pastillas es una parte de la lucha, pero si no ganas de peso, es un marcador que nos orienta mucho a saber que el paciente no está yendo bien o que probablemente hay que hacer una evaluación del diagnóstico, ¿no? Casi me acuerdo pacientes que tenían infección por VIH y tuberculosis, a veces venían muy, muy flaquitos, y comenzamos a manejar la tuberculosis, subían de peso. Exacto. ¿No? Y excelente, era otra persona. Exacto, sí, yo recuerdo que gané como 6 o 7 kilos, y cuando yo gané los 5 o 6 kilos, el doctor me dijo, vas a estar bien, no te preocupes, pero en ese momento no entendí, hasta después que me dijo, eso que has ganado de peso, eso es lo que te ha ayudado a luchar por la tuberculosis, ¿no? Y sí, eso es importante, la subida de peso. Otra cosa importante es que cuando una persona toma la medicación, como en tu caso, hay cierto tiempo que debes de tomar, pero se puede alargar por varias razones. Exacto. En realidad, a veces se alarga porque esta baciloscopía, que puede ser positiva, finalmente pasan los 2 meses que te dicen que debes negativizar y no sucede eso. Y bueno, el médico tiene que observar ahí si es que amerita más tiempo, ¿no? Lo otro son las tuberculosis que son extrapulmonares, que a veces necesitan más tiempo. Y necesitan alargar un tipo más el tratamiento, ¿no? Porque justamente algo que yo siempre digo a mis alumnos es, nunca, no preguntes si tomó 6 meses, pregunta si le dieron de alta. Exacto. Porque mucha gente requiere más tiempo, más evaluación, y el médico te dice, está de alta. Exacto. ¿No? Y eso para nosotros es sumamente importante, porque sabemos que ya no va a seguir transmitiendo la enfermedad, que se curó y que va a estar mucho mejor. Sí, claro. Y hay tuberculosis como la que me tocó a mí, o probablemente la XDR también, que necesitan algunas veces cirugía, ¿no? Entonces eso también hay que determinarlo con el médico tratante para ver cuál es el momento adecuado de hacerlo, o si es que la necesitas o no. Conjuntamente con la medicación para la tuberculosis, ¿tomaste algún tipo de vitamina? No. Porque la gente quiere tomar vitamina por todo, sí, cada rato. Ponerse vitamina C, plasma, plaquetas. No, en realidad solo es comer bien, ¿no? Comer vitamina bien. La olla. La olla. Sí, comer bien a tus horas, pero lo otro importante es descansar. Sí. Sí, no me había dado cuenta lo cansada que estaba hasta que enfermé igualmente, ¿no? Yo creo que el momento donde más he descansado es cuando estás enferma. Pero descansabas porque en realidad tu cuerpo te lo pide, y porque en realidad la tuberculosis es una enfermedad de mucho desgaste metabólico. Entonces cuando tú estás en descanso y solo comes, obviamente la energía no la consume probablemente solo el Mycobacterium y las pastillas, ¿no? Entonces haces que el trabajo sea
sea un poco más equilibrado en tu organismo, y eso también es una victoria para ganar la enfermedad, ¿no? Sí, y es importante porque mucha gente cuando está con alguna enfermedad, con el COVID también, Exacto, incluso claro. me dice, "Doctor, tengo mucho sueño", y le digo, duerma Duerme. pues, Exacto. porque eso mejora, de Sí. verdad, hace que la persona pueda, en este caso, descansar, e internamente el metabolismo va produciendo más defensas Más y va defensas. contrarrestando la enfermedad. Y el sueño, ¿no? El sueño es bastante reparador, Sí, te porque ayuda amaneces a mucho todo. mejor. Exacto. Entonces, pero eso, claro, si tú las extrapolas a todas las enfermedades, en realidad el paciente debe descansar, ¿no? Por eso es el descanso médico, ¿no? O las licencias, o lo que uno necesita, pero uno tiene que Claro, tiene que descansar y descansar. dormir bien, porque si no, también puede eso ser algo que vaya en contra de tu recuperación, ¿no? Te dio a ti tuberculosis, ¿te puede volver a dar? Sí, claro, me puede volver a dar, ¿no? Algo que me dijo mi médico y nunca me voy a olvidar cuando me dio de alta, me dijo, oficialmente estás de alta, pero ya no vuelvas a hacer una dieta de lechuga y tomate. Entonces, entendí de que el peso, que era una lucha que también yo siempre quería verme flaca o verme esbelta, que eso era algo que ese chip lo tenía que retirar de mi cabeza, ¿no? Entonces ahora voy a un nutricionista, o de repente trato de balancear la comida, ¿no? Pero ya no hago las dietas. Y un peso ideal. Un peso ideal, sí, nunca voy a ser flaca, pero lo que sí he mejorado es hacer una actividad física, ¿no? Entonces ahora entre que bailo marinera 2 veces por semana, o hago el intento, digamos, hago las maniobras, y voy a nadar los sábados o los domingos, los fines de semana, y con eso creo que se ha balanceado el metabolismo de mi cuerpo, y comer sano, ¿no? Bueno, de verdad te agradezco que hayas venido, tu experiencia es importantísima porque ya vamos a ver la enfermedad del otro punto de vista. Sí, claro, la verdad que gracias, Leslie, por invitarme. En realidad es una experiencia que de repente mucha gente que la que trabaja conmigo, como tú o mis amigos, sabían de la experiencia, pero ya ahora, después de como ya desde 2014 hasta ahorita casi como 10 años, así lo puedo hablar abiertamente, y les digo, ¿no?, a mis pacientes, es que yo también lo he pasado. Cuando me miran con cara, yo también lo he pasado, le digo, y sé lo que es, sé lo hastiante que puede ser tomar una medicación tanto tiempo y no ver la luz, pero un día vas a ver la luz, y cuando regresan y dicen, doctora, sí he visto la luz, tenía razón, ya acabé el tratamiento, sí. Y solamente recordar a todos de que la tuberculosis es una enfermedad que se cura, el tratamiento es gratuito y que pueden acercarse a cualquier lugar. Si las experiencias son malas, como las que yo tuve, nunca pierdan la esperanza que va a encontrar a alguien que los ayude en el camino y que se van a cuidar. Muchísimas gracias, espero contar contigo en otra ocasión, Omi. Bien, hemos hablado de la tuberculosis el día de hoy desde el punto de vista del paciente. Esta enfermedad es una enfermedad que puede curarse, tiene tratamiento, pero hay que prevenirla. Esta enfermedad está en el aire, el Mycobacterium, y está también en las personas que están tosiendo, en las personas que están estornudando. Puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser cualquier virus, pero puede ser tuberculosis. Así que siempre tengamos los ambientes ventilados. Si alguien tiene cualquier proceso respiratorio, siempre usar mascarilla, alejarse de esa persona, y cuando hay algún síntoma, ir al médico para hacer el diagnóstico correcto. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias.